Un archivo guarda papeles de todas clases y con ellos la historia, usos, costumbres y hasta un pedazo de vida de quienes nos precedieron. Un archivo es un patrimonio y los archiveros su mejor defensa y difusión. Los archivos pueden formar parte de la democrática lucha por la justicia mediante la selección de la documentación de todos los grupos sociales, sin exclusiones, de modo que los archivos puedan ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Los archivos nos hacen pensar siempre en orden, pero para llegar a ese orden hay muchísimo trabajo detrás. Hoy queremos conocer la tarea de los archiveros y las palabras que ellos utilizan en su día a día o que quizá utilizaron en su momento y ahora ya no emplean. Para eso hemos invitado al programa a Luis Hernández Olivera. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir al programa. Luis Hernández Olivera es profesor de la universidad, has impartido clase de archivística y de varias asignaturas hasta hace muy poquito tiempo porque te acabas de jubilar y ahora eres jefe del área de publicaciones de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, que tiene como sede este lugar en el que nos encontramos. Es un nuevo espacio cultural que los salmantinos conocerán porque era la antigua biblioteca de Caja Duero y ahora es la sede de la Fundación Fundos Forum, en la que se van a desarrollar muchas actividades culturales. De momento tenemos una exposición magnífica en torno a la escultura, pero bueno, se van a ir desarrollando muchas cosas y tenéis la suerte, Luis, de estar aquí ubicados en este lugar y nosotros la suerte de que nos hayan acogido y de que respalden también este programa cultural, lo cual es muy de agradecer. Los archiveros de Castilla y León, Luis, cuando pensamos en archivos, yo decía antes, pensamos en orden, pensamos en papeles, pero bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Ya cualquiera dice archivos, piensa en su ordenador, en sus carpetitas independientes, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Efectivamente, los archivos es algo muy heterogéneo. Hemos pensado siempre en papel y en documentos textuales, pero la verdad es que no ha sido así. Ha habido también documentos cartográficos, mapas, planos, fotografías, música y últimamente hemos incorporado los documentos electrónicos, que suponen nuevas realidades y unos desafíos muy importantes para la gestión de esta documentación. Decís los archiveros que, claro, siempre se piensa en archivos como muy importantes, en las instituciones, pero que en su casa todo el mundo tiene sus archivos más o menos ordenados. Aquí hay gente que lo tiene todo muy controlado y otros que son más caóticos, pero bueno, archivo tenemos todos en casa. Efectivamente, el archivo es el conjunto de documentos que desarrolla una institución o una persona a lo largo de su vida. Los archivos como institución cultural generalmente lo que hacen es conservar los documentos del gobierno, de las instituciones públicas, pero todos en nuestra casa tenemos los documentos que atestiguan nuestra vida, los diplomas académicos, las escrituras de compra, la documentación sanitaria, todo aquello que consideramos importante y que necesitamos guardar para casos de necesidad. Así que tenemos nuestros archivos en los ordenadores, nuestros archivos en casa y en el fondo todos hacemos en algún momento esa tarea de ordenar y de organizar. Bueno, la Asociación de Archiveros de Castilla y León edita una revista, aquí me has traído dos ejemplos y yo quiero que lo vean un poquito los espectadores porque me ha llamado mucho la atención esta portada, supongo que como a todos, porque claro, cuando vemos esto yo le pregunto a Luis, pero Luis, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto que tenemos aquí en la portada? Es un consolador. En este caso hemos utilizado un consolador para ilustrar un artículo de un colega de una universidad de Nueva York que plantea cómo en los archivos hay muchas realidades. En este caso hay temas de obscenidad. En este caso se trata de una documentación que conservan los archivos nacionales de México en la que se persigue a una mujer lesbiana. Y el tribunal en el que se sentencia eso, y cuyo expediente, insisto, se conserva en ese archivo, ordena destruir el instrumento con las que las mujeres obtenían placer. Caramba, archivar lo obsceno es Sí. el título aquí en la revista. Fuego, obscenidad y olvido en la historia de México. Claro, con esto ya los que están en su casa y nos están viendo, pues obviamente se dan cuenta de que archivar papeles es archivar la vida de la gente, ¿no? Y la historia de las personas. Eso es. Es decir, todas las instituciones y todas las personas sean más o menos relevantes, más o menos importantes, tengan puestos más o menos destacados, tienen documentos y ahí se atestigua y se testimonia toda su vida y toda su actividad.
Se atestigua cómo somos y cómo éramos, cómo eran nuestros antepasados y estas barbaridades que ocurrían en ciertos momentos. Entre las palabras que nos llaman la atención de los archivos, no sé si todas las que vamos a ir contando aquí se siguen empleando hoy o no, pero muchas de ellas supongo que sí. Hay una palabra que es expurgar. Todos pensamos en expurgar, es quitar lo que no vale, pero expurgar tiene que ver con purga, y purga tiene también un contenido muy negativo, ¿no? Expurgar exactamente en un archivo, ¿qué es? Expurgar es una realidad nueva en los archivos. Anteriormente se conservaban todos los documentos porque la producción era muy limitada. En la Edad Media era poca la gente que podía escribir y sabía escribir y que tenía materiales para hacerlo. Pero en la Edad Contemporánea la administración se ha desarrollado enormemente, los medios de producción de documentos y de reproducción de los mismos también se han desarrollado enormemente y se genera un volumen muy importante de documentos. No hay presupuesto, no hay recursos y no tiene sentido porque mucha de la información que se conserva es efímera, conservar todos los documentos. Por eso hay que hacer una purga, eliminar aquellos que no tendrían valor y conservar aquellos que sí tienen valor. Expurgar es un término que se utilizó básicamente en el siglo pasado, ahora ha caído en desuso y se utilizan otros términos en el ámbito profesional, más valoración y selección de documentos que expurgar. Más que expurgar, ¿no? La palabra depurar también se emplea en los archivos porque depurar nos pasa lo mismo, bueno, ahora se usa mucho depurar para otras cosas, ahora se dice detox, por ejemplo, Sí. ¿no? Para depurar el organismo, pero hablamos de ese contenido tan potente, ¿no? Que es depurar y que tiene también un contenido negativísimo cuando se ha utilizado pues, como fórmula para acabar con el enemigo, ¿no? En las guerras o en las posguerras. ¿Depurar en la archivística se usa? Se utilizó como sinónimo pocas veces, a finales del siglo pasado. Una como práctica sinónimo que se de realizaba expurgar. poco. Exactamente, como sinónimo de expurgar. Y luego tenemos también lo que comentabas, la realidad de los expedientes de depuración, de los cuales pues aquí tenemos el caso del Centro Documental de Memoria Histórica, donde hay muchos expedientes de depuración. Es decir, eran personas que fueron fieles a la República y que tras la victoria de las tropas franquistas pues fueron depurados a sus puestos. Se les abría un expediente en el cual se hacían indagaciones sobre su afiliación política, comportamiento social, y esos son expedientes de depuración que en muchos casos acabaron con la destitución o retirada del puesto de trabajo de esas personas. Tantos casos que hubo y que, como bien dice Luis, están documentados. Cuando hablan los archiveros, no sé si esto también es muy común o no, de valores primarios y valores secundarios de los papeles, ¿qué queréis decir? Estamos refiriéndonos al ciclo de vida de los documentos. Los documentos nacen y mueren, nacen cuando se crean. Siempre hay una necesidad detrás de la creación de un documento. Si no necesitamos, no creamos documentos. Y luego mueren cuando se destruyen. Entonces pasan por dos fases que tienen valores diferentes. Unos valores primarios que suponen aquellos que los documentos tienen para quien los crea. ¿Por qué creo este documento? ¿Por qué lo necesito? Si es una carta, un POSIT o un correo electrónico para comunicar algo. Si es un título, si es una escritura notarial, porque quiero atestiguar y en el caso de conflicto tener pruebas que me ayuden. Eso serían utilidades primarias o valores primarios. Pero cuando pasan los años, esa utilidad desaparece y entonces esos documentos pueden ser útiles para la investigación, para el conocimiento del pasado. Y hablamos entonces de valores secundarios o valores históricos, que ya no son para el productor del documento, sino para otras personas. Para los que estudian la historia, el pasado, desde los puntos de vista que sean, ¿no? Por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional se conservan contratos de compras de viñas. Pues en el siglo VIII, pues un documento que se redactó para testimoniar que compraba uno y algo le pagaba. Y ahora ese documento ya no tiene valor como prueba de esa viña, pero sí nos permite conocer los modos de la sociedad medieval. Claro, como era la compraventa en ese momento. Efectivamente. Me encanta la palabra tesauro. Esto Sí. viene del latín, ¿no? Sí. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro ahora es un instrumento que utilizamos para el tratamiento de los documentos, básicamente para la descripción de los mismos. Es una especie de vocabulario en el cual nos indica qué términos están adaptados, cuáles son, si queremos utilizar un término más genérico o un término más concreto. Y antes, pues en los años 70, se utilizaba como sinónimo de patrimonio cultural. Hay algunas leyes de los últimos años del franquismo que hablan del tesoro, del bibliográfico y documental, como el conjunto de documentos más importantes del país, aquellos que tenían una especial protección.
Ujú. La Real Academia lo define como diccionario o catálogo, bueno, parecido, ¿no? Nos Eso acabas es. de explicar. Pero es muy bonito ese sentido, ¿no? De tesauro, en latín tesoro, Sí, en griego almacén o sí. tesorería, ¿no? Y se funden como las dos ideas. Cuando aquí hablamos en su momento hablamos mucho del Archivo de la Guerra Civil y hablábamos de los Sí. papeles de Salamanca y hablábamos de legajos. Legajos, entendemos que será un conjunto de papeles, pero ¿qué tipo de conjunto? Qué es un legajo? El legajo es un conjunto de papeles, una unidad que se hace para posibilitar una mejor conservación de los documentos. Es un atado al cual se le aportan dos cubiertas para así proteger y cuando se extraen, se colocan, etcétera, etcétera, no se dañen. Es una unidad de conservación. Estos tipos de unidades de conservación que fueron muy utilizados pues, en los siglos XVIII, XIX y primeros años del XX, luego cuando aparecieron las cajas de archivos y se normalizaron los soportes, pues dejaron de utilizarse. Claro, pues eso es un legajo. Creo que unido a la palabra legajo hay otra muy bonita que es balduque. ¿El balduque qué es? Sí, es la cuerda que se utiliza para atar el legajo. Ya digo que el legajo es un conjunto de documentos que van unidos, atados con un par de cuerdas y se llama balduque. El balduque, El balduque, las sí, cuerdas que unen sí, el legajo. eso es. Si Y se hablamos, utiliza, perdona, se sí, utiliza hiladillo, que es hiladillo. una cuerda especial que pues, permite que los atados no dañen los documentos. O sea, no sería un cordón, sino un hiladillo Exactamente, hiladillo. para proteger los Para papeles, que no proteger, se sí. rompan, entiendo, Eso ¿no? es, eso es. La palabra expediente, te iba a decir, expediente también tiene enseguida una connotación negativa. Si a alguien le dices, te voy a abrir un expediente, pues es negativo, pero un expediente por sí mismo tampoco es que lo sea, ¿no? No, los expedientes son los trámites que se realizan en las administraciones. Cada uno de los trámites se agrupan en un expediente personal, una historia clínica, un expediente, como decías, de sancionador o un expediente de construcción, un expediente de cualquier actividad que realiza la administración. Y no tiene por qué tener ese contenido negativo No. que automáticamente le atribuimos. ¿Dossier se utiliza? Sí, también se utiliza. Tienen dos realidades diferentes. El expediente es el reflejo de una actuación administrativa y el dossier se hace con fines de documentar, pero no tiene tramitación administrativa. Por ejemplo, para aprobar pues, la construcción de una escuela hay que redactar un expediente donde están las solicitudes, los créditos, planos, etc. Pero si, por ejemplo, el presidente del gobierno tiene que viajar a Guinea Ecuatorial, lo que se facilita es un dossier con documentos, con información, para que tenga información. Pero es simplemente con efectos informativos, no administrativos como el expediente. No sé si antes has mencionado esta palabra, que es cartulario. ¿Qué es un cartulario? Un cartulario es también otra agrupación de documentos, pero en este caso es una agrupación que se hacía en la Edad Media. Las iglesias, las catedrales, los conventos agrupaban todos aquellos documentos más importantes y los encuadernaban en cartularios. Cartularios viene de cartas, de documentos, de diplomas. Y es una agrupación que se hacía en formato de libro con ese fin de proteger, de salvaguardar. Ahora que mencionas a las iglesias, por ejemplo, nos viene a la mente la palabra tumbo, que tampoco sé si tiene mucho que ver con eso. Pensamos en libro, es un libro, pero ¿cómo? ¿Qué es un Sí, tumbo? también es lo mismo, responde a la misma realidad. Hay tumbos muy importantes en Santiago de Compostela, en León, etc. Y se trata de eso, de cartularios, de diplomas, de privilegios que acreditaban las propiedades y los derechos, pues en este caso, de la iglesia catedral, del monasterio, etc., que por lo tanto debían conservar. Nos llama la atención también porque la palabra tumbo es como que Sí. vas dando tumbos, ¿no? Sí. Dando tumbos que no tiene nada que ver con este otro, No. otro tumbo. Tendremos No, que no. investigar un poco el origen de esa palabra porque se relacionan, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Desconozco la etimología de lo que procede de ahora mismo, pero se trata de eso, Pero de se una trata agrupación de esta agrupación de esos documentos. documentos, ¿no? Cuando hemos hablado aquí de las bibliotecas, de las palabras que utilizan los bibliotecarios, no sé si algunas son bastante comunes con vosotros, porque hablábamos de signar o de la asignatura para que cuando uno llega a una biblioteca encuentre el número, ¿no? del libro. ¿En la archivística también lo empleáis? ¿Y Sí, es lo mismo? efectivamente. Es decir, cuando describimos documentos, lo hacemos con el fin de que sea la llave para que el investigador y el usuario pueda acceder a la documentación. Y esas descripciones siempre llevan una asignatura,
que es la que permite localizar en el depósito a los documentos, sea una caja o sea un libro. Aquí hay dos tipos de asignaturas. Hay ocasiones en las que para aprovechar el depósito se ponen un número occurrence, un número detrás de otro, y otras son asignaturas significativas. ¿Cómo Pues es estos un número documentos, qué? ¿Un número occurrence? 1, 2, 3, 4. Ah, Y en el otro caso, pues pueden hacerse documentos de sanidad, documentos de cultura, documentos de hacienda, asignaturas que sean significativas del tipo de documentos de que se trata. El tejuelo, que es lo que llevan los libros para Sí. que se pueda identificar pues esto que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde está ese libro? ¿Cuál es el libro? ¿También es una palabra en la archivística Sí, utilizada? también, sí. ¿También? Sí. En los libros tenemos, en los archivos tenemos muchas realidades de conservación. Ya digo que tenemos planos, tenemos discos, tenemos partituras, tenemos documentación de todo tipo, pergaminos, etcétera, etcétera. Y en alguno de ellos, pues las cajas, no pones la asignatura la escribes directamente sobre la caja, pero en otros casos no, hay que colocar la etiqueta y esto es lo mismo, la misma realidad que en las bibliotecas. Hay que poner el tejuelo. A veces se hacen exposiciones que nos muestran pues, esos documentos que están en los archivos y que están muy bien guardados, muy bien custodiados. Y no sé si ahí es donde se utiliza la palabra testigo, porque se emplea, ¿no?, en la archivística, que es un testigo. Sí. Cada vez que se extraen documentos, sea con fines de consulta, sea con fines de difusión cultural como exposiciones, o sea con fines de préstamo, porque los documentos pueden ser requeridos por la administración productora, una vez que están depositados en el archivo, hay que señalar este tipo de falta con un testigo, que es una cartulina que indica que ahí había unos documentos, una caja, que ahora ha sido retirada por cualquier otra circunstancia. Para que se sepa que ese hueco corresponde a algo, ¿no? Eso es, sí. Digamos. Luego hay desarrollos, por ejemplo, en las historias clínicas, ahora son muy vistos los depósitos, porque no se utilizan testigos, pero cada número lleva un color y entonces si falta un color denotas que hay una falta de ese expediente, de esa historia clínica. Entonces ya no hace falta testigo, ya con ver que falta ese color ya se sabe que eso no está, que estaba y no está. Eso. Yo pienso ahora en cómo será el trabajo también de los archiveros que tienen que hacer que todo se vaya documentando en los ordenadores, o sea, que lo tengamos todo digitalizado. ¿Hay mucha tarea en este apartado o cómo funcionáis? Sí, hay una gran tarea y un gran trabajo por realizar entre dos perspectivas. Por una parte, la administrativa, todos los documentos, y especialmente después de la pandemia, se impulsó muchísimo la digitalización. Es decir, casi todos los ciudadanos nos dirigimos ya a la administración a través de medios electrónicos. Pero una segunda faceta también muy importante, que es la digitalización con fines culturales. Para que todo ese patrimonio no solamente se pueda consultar físicamente en los archivos, sino de cualquier pantalla puedas acceder pues, a grabaciones sonoras, fotografías o documentos textuales. Y hay portales importantísimos que agrupan toda esa documentación. Pares en el caso español, o archivos europeos o Europeana, que son grandes portales donde toda esa documentación que se está digitalizando se pone a disposición de los ciudadanos. Claro, ahora lo tienes muy fácil para encontrar, mientras antes quien hacía una tesis de algo que estaba documentado en un lugar lejano, pues tenía que irse al Quinto Pino a buscar allí los documentos y a verlos in situ. Lo que pasa es que luego está esto del valor sentimental, ¿no?, de los documentos, que supongo que aportan un plus, ¿no? Sí, claro, a la hora de conservar documentos todos decidimos conservar por motivos de relevancia de la información que hay o por otros motivos, simplemente pueden ser por motivos artísticos, pues porque tenga un membrete muy bonito o porque tenga alguna composición artística o literaria o por meros motivos sentimentales. Hay mucha gente que guarda pues, las fotos de sus abuelos, de sus antepasados, con ese fin sentimental. Ya no tienen ninguna utilidad ni le van a aportar nada, pero ese valor sentimental es un criterio también a considerar en la conservación de los documentos. Supongo que, como en todo, habrá una deformación profesional en los archiveros. Tú allá donde vayas y veas un papel antiguo dirás, cuidado, esto hay que ver primero, ¿no?, el valor que tiene. Me imagino que eso te pasa. Efectivamente. Luego, el tema de la valoración y selección de los documentos está regulado por la ley. Los documentos, la ley establece que cuando tienen 100 años se consideran ya patrimonio cultural y no se pueden destruir. Y los de las entidades culturales, educativas, a los 40 años.
y los de la administración pública desde el mismo momento en que se generan son patrimonio y por lo tanto requieren un procedimiento, es decir, que no se pueden destruir alegremente porque se consideran patrimonio y eso puede ser objeto de sanción, de tipo administrativa o de tipo penal, porque ahora ya está protegido. Nos dan muchísima información, como estamos descubriendo en esta breve conversación, en la que siempre nos quedan muchas cosas por preguntar, pero es un primer acercamiento al mundo de la archivística a través de las palabras y gracias a Luis, que hoy nos está ayudando con ello. Antes de terminar el programa, Luis, mira, nosotros tenemos aquí nuestro pequeño archivo, que es muy de andar por casa, el de las palabras curiosas a las que vamos a ir enseguida, porque antes te quiero pedir que nos aportes algo a nuestra pequeña biblioteca, que nos digas qué libro podrías recomendar a nuestros espectadores. Pues te voy a dar dos recomendaciones. Bueno, pues venga. Una profesional, que es un libro que publicamos en la asociación, que se llama Combates por la Memoria, que refleja una serie de artículos de un nuevo paradigma archivístico que plantea que los archivos no deben ser solamente los archivos del poder y del gobierno, sino que deben ser reflejo de la memoria de la sociedad. Y uno de ficción, una novela que a mí me encanta porque agrupa o tiene muchos valores. Por una parte, el tema de la época clásica, por otro lado el tema de la novela histórica, que es Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar. Memorias de Adriano, claro, ¿cómo no? Hablando con un archivero, nos parece un libro magnífico. Y este que nos mencionas, Combates por la Memoria, ¿es un libro que se puede encontrar también fácilmente o es muy especializado, es para todo el público? No, es para en general, es decir, lo puede leer todo el mundo. O sea, que está al alcance de todos, seamos o no archiveros y entendamos o no. Eso, son reflexiones de carácter general, no son muy técnicas. Bueno, pues ahora te voy a pedir, como hacemos con todos los invitados de este programa, que destruyas, no sé si esto pedís solo a un archivero, que nos destruyas una palabra así de modo simbólico en nuestra destructora de papel, que vosotros supongo que tendréis para ir eliminando todo aquello que ya se ha expurgado, que ya se ha visto que no tiene valor. Pues esta es muy chiquitita y muy de andar por casa, pero te voy a pedir que nos destruyas simbólicamente una palabra que no te guste, que tenga que ver con este mundo que hemos hablado. ¿Qué nos traes? Pues en este caso, la palabra que he decidido destruir es atrocidad. 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 Hay muchos archivos de atrocidades, es decir, porque el mal también se documenta. Todos los documentos de la represión, de las dictaduras en los países de la órbita soviética o de Latinoamérica, o incluso en el caso de España, reflejan las atrocidades que ha... se han ido cometiendo, ¿no? Exactamente, que ha cometido las personas. Y por eso, aunque estos archivos y estas memorias ahora tienen un buen fin para evitar que esto vuelva a reproducirse, incluso con fines reparativos de justicia y para ayudar a las víctimas, me parece que lo lógico sería que no pudiésemos crear nuevos archivos de atrocidades. Así es, y por eso mi propuesta de destrucción. Yo creo que es una palabra que hay que destruir y que con ella pues intentamos que se destruyan las atrocidades. Estaba viendo también que en esta revista en Archivamos, pues por ejemplo hay un apartado que es archivos en Palestina. Efectivamente. Muy importante todo lo que se trabaja, un constante regreso al punto de partida, pensando ahora en atrocidades, ¿no? Y vamos a despedirnos con algo agradable. Aquí desde Fundos Forum, desde esta sede, vamos a guardar en nuestro pequeño archivo en papel la palabra que tú nos quieras dejar para conservar, para que no... Pues para conservar yo propondría la palabra patrimonio. Tendría que adjetivarla como patrimonio cultural, en el sentido de tesoro, lo que comentabas antes, que son todos aquellos bienes, los más bonitos, los más importantes, que la Constitución nos obliga a trasladar a las generaciones futuras. Además es que patrimonio contiene todo, o sea, bien decías, ¿no? El patrimonio cultural, el patrimonio monumental, todo lo mejor y también el inmaterial. Así que patrimonio es una estupenda palabra para que esté en nuestra caja de palabras bonitas, en nuestro archivo particular. Muchas gracias, Luis, por haber venido. Luis Hernández, como decíamos al principio, profesor, ahora ya jubilado, pero dedicado a este mundo de la archivística, porque esto no se deja, supongo que ya se lleva y está siempre presente.
y ahora desde esta Asociación de Archiveros de Castilla y León. Muchísimas gracias por venir al programa. Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Y nosotros desde Fundos Forum, en este primer programa que hacemos en este espacio cultural, en la calle Alfonso IX, donde estaba la biblioteca de Caja Duero, pues les damos las gracias, por supuesto, a todos los responsables de Fundos Forum por haber colaborado con nosotros en este espacio cultural, cosa que no siempre es fácil, sacar adelante todo lo que tenga que ver con la cultura, y les invitamos a que sean con nosotros en La Lengua Desatada en el próximo programa. Muchas gracias por haber estado ahí.